Llegas, ¿cómo estás, Claudia? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Adriana, ¿cómo estás? Un Muy abrazo para ti y para el auditorio. Muchas gracias, un gusto verte, Claudia. Igualmente, Adriana, a tus órdenes. Muchas gracias. ¿Qué tenemos en materia económica para el día de hoy, Claudia? Muchas gracias, Adriana. Bueno, pues dos temas en la agenda, que son los organismos autónomos y la carta que enviaron tres secretarios de Estado del gobierno estadounidense sobre el tema de la energía. A mí me gustaría comenzar diciendo que en cada frente que abre el gobierno del presidente López Obrador hay una oportunidad. Y creo que por ahí debemos observar que el gobierno del presidente López Obrador pues ha comentado que los organismos autónomos, y mencionaremos algunos, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia, incluso con sus guardadas reservas el Banco de México. En el caso de estos dos que te menciono y también, por supuesto, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, bueno, pues han estado bajo el ojo del huracán porque se dice que tienen una estructura administrativa, operativa muy grande, en donde pues se tendrían que revisar pues qué se está haciendo en materia de efectos, de beneficios para el pueblo. Yo pondría entre comillas, para el consumidor, porque eso es muy importante que lo observemos. Y vale la pena, entonces, reflexionar sobre este frente que abre el presidente López Obrador y que muchos analistas han dicho, no, pues es que lo van a ver mal afuera y nos van a calificar como un país en donde se toman decisiones pues que no están beneficiando a la transparencia o a la gobernanza. Creo, Adriana, que ahí lo que tendríamos que ver de alguna manera es cuál es la oportunidad y en 2 décadas qué han hecho estos organismos, qué le han dado al consumidor y qué se puede mejorar, pero desaparecerlos como tal, de tajo, y confinarlos pues a una secretaría de Estado en donde una dirección general se haga cargo de la importante labor que tienen estos organismos autónomos, creo que sería muy complejo. Insisto, es una oportunidad que el presidente está abriendo con este gran bono democrático que tiene, con la gran fuerza que hay en el Congreso y que debería la sociedad civil aprovecharlo. ¿Y a qué me refiero con sociedad civil y cómo para la economía sería benéfico? El Instituto Federal de Telecomunicaciones es muy importante por todo lo que aporta al sector de las telecomunicaciones, Adriana, pero también debería mejorar. Un ejemplo, ¿por qué no se han instalado las antenas de telecomunicaciones en todo el país que en esta crisis, en esta pandemia, hubieran dado mucho mayor cobertura, conectividad a las personas, a los niños sobre todo? Bueno, no hay una norma oficial mexicana por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones porque es un tema muy complicado. Hay una gran reticencia en los municipios. Es un tema tan micro que los municipios no han podido controlar políticamente ni han podido, déjame corregir, no controlar, sino administrar lo que debe en una comunidad ser el acceso a la información de que las antenas de telecomunicaciones no causan cáncer, las antenas de telecomunicaciones son un beneficio para la comunidad. Nadie le ha entrado al quite en ese tema. Y por el otro lado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones tendría que mejorar en cuanto a todas las medidas, Adriana, que se establecen para que los consumidores no estemos con la zozobra de que si el jugador preponderante, como dice el presidente, y siempre usa esta palabra como para ilustrar cuál es este vocabulario neoliberal, bueno, que no estemos en la zozobra de que de pronto una acción monopólica o oligopólica nos va a hacer que paguemos más en servicios de telecomunicaciones. Creo que ahí hay una gran oportunidad, Adriana, y que hace falta un debate. Y la otra, la carta en materia de energía, también hay una gran oportunidad y déjame ubicar un poco a nuestro auditorio. Hoy se está publicando en la prensa que México está recuperando inversiones, que México se ve como un destino interesante. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no hubo el endeudamiento que se dio en otros países emergentes, digamos así. Arturo Herrera acaba de decir que les explicó a los operadores de fondos, a los inversionistas, que habría el interés de entender por qué el gobierno no se había endeudado. Bueno, México en este momento aparece como un mejor destino que Brasil, que Argentina, que muchos países, y que tiene una divisa, Adriana,
para poder negociar estos contratos. Pero Estados Unidos ya respingó y dice, si no se respetan los contratos, va a haber problemas. Pero entonces se abre un área de oportunidad. ¿Por qué? Y termino con esto mi comentario, Adriana, porque en economía todo se está reescribiendo. ¿Dónde está el área de oportunidad? Que como México tiene esta posición en este momento de no estar endeudado frente a otros países, se convierte en un destino mucho más atractivo que otros. Y es el momento de sentarse a platicar. ¿Cómo se va a hacer? Y solo cierro con colofón. En el gobierno de López Obrador sí hay una indicación de estirar la liga hasta que se negocie lo que más convenga al gobierno, a los consumidores, pero sin violentar la ley. Y a veces a los críticos se les olvida ese asunto. Y nada más, pues reiterar que sí se necesita un discurso para la inversión mucho menos agresivo, pero que también hay una oportunidad de replantear las cosas, Adriana. Claudia, es por eso que el día de hoy creo que dieron Carlos Salazar Lomenín dieron a conocer que en este año creceríamos entre el 3 y el 4%. Esas, digamos, son las buenas perspectivas que comentas. ¿Ya se vería incluso en algunas de las cúpulas empresariales? Sí, es que es el rebote. Lo que pues estamos viendo es un rebote de la economía después del confinamiento, pero tú réstale a ese 3%, el 8% con el que caímos el 2020 y que fue una caída muy fuerte, entonces estaríamos prácticamente con una economía pues incluso abajo de cuando el presidente López Obrador inició. Pero es una buena noticia que a pesar de la pandemia, que tenemos un problema todavía sanitario muy grave, pues tenemos este crecimiento de 3 y que yo creo que lo que va a suceder, Adriana, es que se va a seguir ajustando el incremento en el Producto Interno Bruto porque estamos viendo buenos números. Aquí el gran reto sigue siendo, pues, ¿qué hacemos todos para que la pandemia no se salga aún más de control? ¿Qué hacemos? Si no tenemos que ir a un restaurante, pues no vamos a un restaurante, pero sí consumimos a distancia. ¿Cómo sí podemos seguir comprando a pequeñas y medianas empresas vía mensajería? ¿Cómo podemos apoyar a los comercios locales? Y ahí creo que todos podemos contribuir a que la economía pues no tenga un mayor problema, Adriana, y poco a poco ir sumándole décimas de punto al Producto Interno Bruto. Oye, Claudia, ¿cómo ves? Aquí en la Ciudad de México el día de hoy empezaron los restaurantes ya en este acuerdo al que llegaron con las autoridades de la Ciudad de México. ¿Cómo ves si son buenas noticias? Si realmente esto le daría un respiro a la industria restaurantera. No vendría, de pronto me pongo a pensar también en otros sectores que pedirían o están pidiendo ya lo mismo que la industria restaurantera y estamos en un semáforo rojo. ¿Cómo lo ves tú, Claudia? Mira, yo creo que el sector restaurantero está sufriendo una gran presión, es un gran generador de empleos, también de contribuciones. Hicieron valer su derecho de réplica. Noviembre y diciembre, si recuerdas, tuvieron una recuperación en sus ventas porque se permitió que estuviera abierta la capacidad de los restaurantes, no al 100%, pero sí con algunas restricciones. Y yo creo que regreso a mi punto, los restauranteros al estar abiertos pues están buscando su sustento y están ejerciendo el derecho de réplica frente al gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué le toca a los consumidores? Pues cuidarse y es ahí donde algunos sectores reclaman un discurso mucho más restrictivo por parte del gobierno de la Ciudad de México. Primero que pedían que establecieran el semáforo rojo. ¿Te acuerdas? Que les pedían que el semáforo rojo y casi en un término político. Y ahora, Adriana, les piden, bueno, pues que dejen a los restauranteros seguir trabajando. Creo que sí hace falta mayor información. Lo que ha hecho Pepe Merino en la agencia digital ha dicho los lugares cerrados en época de invierno, cuando acuden más de 40, 50 personas, son un foco de contagio importante. Por eso se les ha permitido abrir pues las terrazas, abrir en banquetas, tratando de reducir la exposición de los consumidores, un justo medio que es así,
Parece, Adriana, que así nos vamos a ir llevando la pandemia, en el justo medio. Y también otra reflexión, en Estados Unidos los apoyos y los subsidios para apoyar a la gente que debe quedarse en casa han sido millonarios, Adriana, y es el país con mayor número de contagios, como dijo la Organización Mundial de la Salud. No son las cepas, no es el virus, no son las medidas restrictivas desde gobierno, es el comportamiento de cada persona, de cada ser humano frente a la pandemia. Entonces, lo que sí me gustaría a mí más sería mucho más información para que cada persona tomara su decisión y si tienes que viajar, bueno, pues hacerlo de la manera más segura en transporte público, porque la economía, la verdad, Adriana, a un año de la pandemia, la economía no se puede detener. Hay muchas personas en nuestro país, pues más del 50-60%, te diría más, está dependiendo de la informalidad, está dependiendo de cómo subsistir. Ha dicho el Servicio de Administración Tributaria que le sorprendió que tuvimos varios millones más de nuevos registros federales de contribuyentes. La única razón que yo encuentro para eso es que muchas personas perdieron su empleo, se tuvieron que dar de alta y ahora van a cobrar por honorarios para poder subsistir. Eso es a lo que nos referimos, Adriana, cuando decimos hacen falta empleos formales, mejor pagados, y para eso se necesita la inversión. Pero insistimos, justo medio en este momento en donde hay oportunidades y hay muchos desafíos. Pues Claudia, nosotros en lo individual a cuidarnos para que pues colectivamente tengamos mejores oportunidades hasta en lo económico y social. Pues te agradezco mucho, Claudia. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana, y éxito en la conducción y un abrazo a Julio y a todos los amigos de Astillero. Gracias igualmente, Claudia. Pues muchas gracias a Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna y colaboradora de la revista